Bienvenido, José Ignacio López Vigil. Hoy vienes con tu sombrero. Hoy eres Pepe el Hereje. Exactamente, a la orden. Pepe el Hereje, José Ignacio López Vigil. Así lo pueden buscar en las redes sociales. José Ignacio López Vigil. Y se van a encontrar a Pepe el Hereje. ¿Por qué el sombrerito? Porque es quien le acompaña justamente en sus audiovisuales en estas redes, para reflexionar profundamente, para pensar de una manera muy respetuosa, como lo haremos en este caso, en esta entrevista. Porque si ya vieron las anteriores, hemos hablado de Dios, hemos hablado Del diablo. de ese panita, el diablo. El diablo. Hemos hablado de la Biblia, en fin. Y en el contexto en el que nos encontramos grabando esta entrevista es el siguiente. Estamos a escasos 4 días de la Navidad. 4 días de la Navidad. ¿Y qué mejor para conocer un poco sobre justamente el 25 de diciembre, Navidad, que un hombre que trae experiencias justamente desde el sacerdocio, porque fue sacerdote hace varios años, colgó los hábitos, literalmente, colgó los hábitos, y hoy, como ya les decía, es un hereje. Años atrás te hubiesen quemado. Ya estaría en la hoguera, pero ¿saben ustedes qué significa la palabra hereje? Hereje no es una mala palabra, es un piropo, porque hereje significa, es una palabra griega que significa una persona que piensa libremente. Y yo creo que de eso se trata, de libertad de pensamiento. Exactamente. Sin la libertad de pensamiento, lamentablemente, existen y existirán muchas personas que vivirán encadenadas. Y encadenando a otras. Y encadenando a otras. Por eso, a partir de este momento, todo lo que aquí vamos a conversar lo haremos desde el punto de vista histórico, filosófico, en fin, con mucho respeto a todos ustedes, sea cual sea la creencia de cualquiera de ustedes, con la misma libertad con que ustedes hacen su comentario y plantean lo que opinan. Les pedimos entonces también respeto a nuestro invitado y bueno, a mí en este caso también, porque como les vamos a respetar también a ustedes su opinión. La Navidad. ¿Nació Jesucristo el 25 de diciembre, Pepe? No nació. Mejor dicho, nadie sabe qué día nació. ¿Por qué? Porque en aquella época no se celebraban los cumpleaños con tartas y velitas. Nadie sabía ni qué día había nacido ni cuántos años tenía. Pero eso no en los tiempos bíblicos. Yo me acuerdo cuando yo fui a trabajar en República Dominicana, en una zona muy, muy pobre en el suroeste de la isla. Yo iba a hacer entrevistas, yo trabajaba en Radio Enriquillo, y yo le preguntaba a una abuelita, abuelita, ¿cuántos años tiene usted? No sé, no me acuerdo, pero usted, ¿cuántos años tiene? Cuando mataron al dictador Lili, yo era ya señorita, pero ¿cuánto? La gente, incluso hoy en zonas empobrecidas, no sabe ni cuántos años tiene, no celebra los cumpleaños. Jesús no sabía ni cuántos años tenía, ni qué día había nacido, y su mamá María tampoco. Bueno, ya vamos teniendo la puerta abierta en este tema. Pepe el Hereje, José Ignacio López Vigil, para quien les pido que por favor le busquen en redes sociales y comiencen desde este momento, bueno, cuando termine la entrevista, se van a las demás redes sociales y a YouTube también y comiencen a seguirlo porque van a encontrar información muy valiosa para reflexionar. Si vivimos eternamente anclados a un modo de pensar, estamos negando la vida. La vida es cambio, la vida es encuentro, es reflexión. Y de eso se trata justamente lo que estamos haciendo aquí. La Navidad es un momento de encuentro familiar que mucha gente desconoce por qué. ¿Por qué justamente el 25 de diciembre, cuando de hecho nos estás diciendo de que
No, definitivamente. Y hemos visto en muchos otros libros, documentales, en fin, de que realmente no, Jesucristo no nació el 25 de diciembre. ¿Por qué el 25? A ver, primero la fecha del nacimiento no la sabe nadie, ni siquiera su mamá la sabría porque no recordaban eso, no les interesaba eso. El año del nacimiento es más aproximado. ¿Por qué? Porque el evangelista Lucas dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, que fue un asesino. Herodes el Grande murió 4 años antes de Jesús, o después de 4 años antes de Jesús. ¿Sí? Quiere decir que Jesús por lo menos tuvo que haber nacido 4 o 5 años antes del año 0. Eso es un calendario arbitrario que se fijó muchos años después. Lo más probable es que Jesús haya nacido 6, 7 años antes de Jesús, antes del año 0, y que cuando lo mataron, la fecha de la muerte sí es segura, a Jesús lo matan en el año 30, 30 después de ese año 0, incluso la fecha se sabe, el 14 del mes de Nisan, el mes de la primavera del año 30. Pero el año de su nacimiento, 6, 7 años antes de esta era, mejor dicho, que a Jesús lo matan con 35, 36, 37 años. Pero el mes, el día, eso no lo sabe nadie. ¿De dónde viene el 25 de diciembre? 25 de diciembre. Resulta que el 21 de diciembre en el hemisferio norte se celebra la fiesta del Sol Invictus, del Sol naciente. ¿Por qué? Porque ahí comienza a acabarse el invierno y comienzan los días a ser un poco más largos. Entonces en Roma, en el Imperio Romano, se celebraban las fiestas saturnales, las fiestas del Sol, ¿verdad? Se celebraban el 21, el solsticio, ¿verdad? El día del solsticio del Sol Invictus, del Sol naciente. Y un papa, el Papa Liberio, en el siglo IV, exactamente en el año 354, en el año 354. O sea, más de 300 años después de la muerte de Jesús. 350, del nacimiento de Jesús, vamos a decir, porque Ajá. ahí lo matan en el 30. En el año 354, un papa, el Papa Liberio, en Roma, ya el cristianismo estaba aceptado como religión oficial del imperio. Entonces este Papa Liberio dijo, el verdadero sol es Jesús. El verdadero Sol Invictus es Jesucristo. Por lo tanto, Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque lo digo yo y punto. Y quedó el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Una decisión deliberada del hombre, ya, punto, se acabó. El Papa Liberio dijo, el 25 de diciembre nació. ¿Por qué lo sabe usted? Porque lo digo yo y punto. ¿Sí? Así fue. Y desde el siglo IV, desde ese año 354, celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Pero en realidad podríamos celebrarla cualquier día del año, porque todos los días, si tenemos fe en Jesús, nace Jesús en nuestros corazones. Acabas de decir ahora, bueno, tenemos fe en Jesús, pero yo quiero que abordemos también un poquito esto en un punto álgido que en alguna entrevista anterior te consulté. Celebramos el 25 de diciembre ya por tradición, primero por imposición de la fecha, el 25 de diciembre. Después por tradición, llegó hasta este momento y creo que seguiremos durante mucho tiempo más. Y creo que es una justificación muy buena para que la familia se una y refuerce lazos, se tracen metas, en fin, se entreguen cariño, amor, en fin. Ahora, hablamos de Jesús, pero desde el punto de vista histórico, ¿qué elementos podemos
¿A qué elementos podemos acudir como para decir, sí, realmente Jesús sí nació, sí existió? A ver, Jesús sí nació, y nació como naces tú, como como nacemos todos los seres humanos, de un papá y de una mamá. ¿Nació dónde? Esa es una pregunta. ¿Dónde nació Jesús? Jesús no nació en Belén. Jesús nació en Nazaret, por eso todo el mundo le decía Jesús el Nazareno. Igual que a ti te dirían Giovanni el habanero y al otro le dirían a Magdalena, María Magdalena. ¿Por qué? Porque había nacido ahí Magdala. Pablo de Tarso porque nació en Tarso. Jesús de Nazaret porque nació en Nazaret. Sin embargo, en los evangelios de Lucas y de Mateo dicen que nació en Belén. ¿Por qué inventaron eso? Porque Jesús no nació en Belén. Belén es un pueblito, yo he ido 3 veces a Belén. Belén es un pueblo pequeño, queda a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Jesús nació al norte, en Galilea, en Nazaret, ¿verdad? ¿Por qué los evangelistas hicieron la narrativa de que Jesús nació en Belén? Porque en Belén había nacido el rey David. 1000 años antes de Jesús, en Belén nació el rey David. Y el rey David fue el rey más querido por el pueblo de Israel. El rey David era el Mesías que había liberado a su pueblo. Además existía el mito también de Goliat, David y Goliat. Sí, eso fue, a David lo engrandecieron, que mató a Goliat, que todo, bueno. Pero David fue un personaje histórico, un rey real en un reino pequeñito, fue un reyesuelo, pero bueno, ellos lo amaban, lo querían, y además David tocaba música, lo querían mucho a David. Y lo que esperaban que viniera un nuevo David, un nuevo Mesías, como las primeras comunidades creyeron que Jesús era ese nuevo Mesías. Había que hacerlo nacer, ¿dónde? En Belén, para presentarlo como el nuevo David, como el nuevo Mesías. ¿Mintieron los evangelistas? No, hicieron una poesía, hicieron una metáfora, hicieron un relato bonito para, en vez de decir Jesús es el nuevo Mesías, no, lo dijeron con palabras bonitas, haciéndolo nacer en Belén como el nuevo David. Pero no estaban contentos con eso, querían embellecer el relato. ¿Cómo lo embellecieron? Primero diciendo que hubo un censo, pero el censo fue varios años después de nacer Jesús, un censo para cobrar impuestos que se inventó César Augusto. Entonces Lucas dice, perfecto, el censo. Voy a hacer viajar a José y a María en un burro a Belén, del sur al norte, y Jesús va a nacer en Belén. Pero no estaban contentos con esto. Mateo y Lucas dicen, vamos a embellecer el relato. ¿Cómo lo embellecieron? Dice Mateo, es que el día que nació Jesús salió una estrella brillante que guió a los reyes magos que vinieron a adorar al niño en Belén. La estrella famosa, no hubo ninguna estrella, Mateo no era astrónomo, no hubo ninguna estrella. La estrella la tomó el evangelista del libro de los Números, donde dice que cuando nazca el verdadero rey brillará una estrella. Entonces Mateo cogió la estrella del Antiguo Testamento y puso la estrella. Los reyes magos, habían profecías, relatos del profeta Isaías que decían que el nuevo Mesías será adorado por reyes que vienen de Oriente. Entonces Mateo dice, agarro los reyes del Antiguo Testamento y puso a los reyes magos. Curiosamente, los nombres de esos reyes magos tradicionalmente eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar eran nombres de la religión de Babilonia, de la religión mitraica, y de ahí la tradición tomó el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar.
No hubo ningún rey, eso era para engrandecer al niño recién nacido. Imagínate que los reyes le traen oro. Jesús, que nunca vio el oro, no que no lo tuvo, sino que ni siquiera vio el oro, incienso, que era para los reyes, y la mirra, que era para los muertos. A Jesús nadie le regaló ni oro, ni incienso, ni mirra. Cuando Jesús nació, bueno, y los angelitos cantando en el cielo, salen angelitos cantando gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No, no hubo ni angelitos, ni reyes, ni estrellas. Esos son adornos de los evangelistas para engrandecer la figura de Jesús. ¿Quiénes fueron los ángeles cuando nació Jesús? Las comadronas que ayudaron a María a parir en Nazaret, las que ayudaron a cortarle el ombligo al niño. ¿Quiénes fueron los reyes? No hubo ningún rey. Jesús nunca vio un rey por Nazaret ni se puso ninguna corona. El rey y la reina fueron su papá y su mamá, que lo amaron, que lo quisieron, que le enseñaron valores de justicia y amor. Esos fueron los verdaderos reyes. Su mamá, María no, Mariam, ese es el nombre en hebreo, Mariam de Nazaret. Su papá, José, Joseph en hebreo, Joseph de Nazaret. Ambos, gente muy pobre. En Nazaret todo el mundo era pobre, menos el terrateniente. Nazaret era un pueblito de nada, un pueblito que incluso dice en el Evangelio, Nazaret no aparecía en los mapas, era un pueblito de 20 familias perdido ahí en Galilea, cerca de Caná, que tenía un poco más de prestigio, donde fueron las bodas. Nazaret, cuando le dicen a Natanael, hemos encontrado al Mesías, y Natanael le pregunta a Felipe, ¿y dónde lo encontraron? Dice, en Nazaret. Dice, no, hombre, no fastidie, de Nazaret no ha salido nunca nada bueno, le dice un vecino de Nazaret. Jesús nació en Nazaret, su mamá Mariam, su papá José, y la gran alegría fue el amor que esos papás le dieron a Jesús y después a los hermanos y hermanas de Jesús, porque Jesús fue el primogénito de María, pero María tuvo con José otros hijos. Santiago, que fue un gran hombre, el primer coordinador de la comunidad de Jerusalén, Santiago, y después vino otro que le pusieron de nombre como al papá José, y después vino otro que se llamaba Judas, no Judas el Iscariote, otro Judas, y el pequeñito, el quinto varón, Simón, le puso de Simón. Los nombres que María y José le pusieron a sus hijos eran de luchadores, eran nombres de los luchadores macabeos. El nombre de Jesús es un nombre de luchador, significa liberador, libertador, ¿ya? Y dice el Evangelio de Marcos que también tenía hermanas, pero no sabemos los nombres de las hermanas. María tuvo por lo menos 7 hijos e hijas. Sí. O sea que casi tenía su familión. Un familión. Sí, es que en aquella época, como ahora, los campesinos también necesitaban mano de obra. Claro. No habían anticonceptivos y las mujeres parían y parían. María tuvo que haber tenido, como digo, 7, 8 hijos. José desaparece. Es muy posible que a José lo hayan asesinado en las revueltas de Séforis. Séforis era la capital de Galilea, muy cerca de Nazaret, y ahí asesinaron los romanos, crucificaron a más de 1000 revoltosos. Ahora, José Ignacio, hay algo que, justamente estabas ahora hablando un poco sobre la historia de esta familia, pero vuelvo a la pregunta que te hacía. Arqueológicamente no tenemos elementos que prueben, que sean probatorios, salvo aquellos, la arqueología
los documentos, los rollos del mar Muerto, en fin, que son evangelios apócrifos, en fin, todo esto, ¿no? Pero no tenemos arqueológicamente, que es algo en lo que se basan mucho las ciencias, para dar un veredicto positivo o negativo sobre determinada cosa. Normalmente se dice que cuando no hay evidencias, por parte de los arqueólogos, se dice, y por parte de la ciencia en sentido general, cuando no hay evidencias, pues no hay algo. Carl Sagan dijo en su momento, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Claro. Que yo me voy más por allí. El hecho de que no encuentres algún elemento arqueológico no quiere decir que no haya ocurrido o que no sea, sino simplemente que no lo has encontrado. Solo es. Históricamente sí tenemos la presencia de Jesús. Sí. ¿Cómo podemos estar seguros de algo en lo que existe tanta contradicción? De hecho, esta pregunta ya es una contradicción con la fe. A ver. Ya de hecho lo es. Pero ¿cómo podemos estar seguros de la existencia de Jesús, de que sí nació? De Jesús, bueno, de la mayoría de los personajes de la antigüedad tampoco hay ninguna evidencia, claro. Son nombres por ahí. Sin embargo, Jesús sí existió, es totalmente seguro. Las evidencias son los testimonios de Flavio Josefo y de Tácito que citan, ¿verdad?, que existió Jesús, pero más que dos textos de Flavio o de Tácito, historiadores de aquella época, más que eso, lo que prueba la existencia de Jesús es el movimiento que se armó en Jerusalén y en Galilea a partir de algo, de un personaje que hizo algo importante. Si no hubiera existido Jesús, no hubiera existido el movimiento de Jesús, lo que prueba la existencia de Jesús más que un texto o un resto arqueológico es ese movimiento que surge en Jerusalén en los años 30, ¿verdad? Y que comienza a contagiar, a alborotar a la gente. Si no hubiera tenido un fundador, hubiera sido imposible. De Sócrates en Grecia, 400 años antes, tampoco hay ninguna prueba arqueológica, no hay un zapato de Sócrates o un diente de Sócrates, no. Sin embargo, los escritos de Sócrates, la comunidad que surge a partir de Sócrates o de Platón, demuestran que sí, que tuvo que haber un hombre llamado Sócrates allá en Grecia. El problema con Jesús no es que no haya sido histórico, claro que fue histórico. El problema con Jesús es los adornos que le pusieron por cariño, por admiración, los amigos, las amigas de Jesús. Fue un líder tan inesperado, tan querido, tan carismático. ¿De dónde le salió ese carisma? De su papá y de su mamá, que eran también grandes luchadores y que le dieron un gran ejemplo. Y bueno, él no fue hijo de... Todos somos hijos e hijas de Dios. Jesús fue un hombre como tú, como yo, pero un hombre apasionado por la justicia, indignado por las injusticias que él veía en su país, ¿verdad? Y estaba como obsesionado por el reino de Dios. Jesús de lo único que predicó, de lo único que hablaba era del reino de Dios. ¿Y qué era el reino de Dios? ¿El reino de los cielos? No. El reino de Dios que anunciaba Jesús era aquí y en la tierra. ¿En qué consistía el reino de Dios? Él lo dijo clarito. Él dijo, felices los pobres porque van a dejar de ser pobres. Felices quienes ahora lloran porque van a dejar de llorar. Felices quienes tienen hambre ahora porque van a comer y a saciarse. Ese fue el reino de Dios que anunció Jesús. Por eso toda la vida de Jesús fue ayudar a la gente, curar a los enfermos, multiplicar el pan. Era una parábola. Jesús nunca fue un mago que sacaba panes de un sombrero, no. Jesús anunciaba un mundo donde íbamos a compartir los bienes. Ese es el reino de Dios que anunció Jesús, ¿verdad? Y eso fue lo que los primeros seguidores de Jesús
entendieron que era el reino de Dios y luchaban por eso y tal. Pasaba el tiempo y no se construía el reino de Dios y comenzaron a adornar la figura de Jesús. Comenzaron a inventar milagros. Jesús era un curandero, sí, un sanador, como hay tantos chamanes y tanta gente que cura. ¿Cómo curaba Jesús? Jesús no era un mago, los milagros, no, pero Jesús le daba tanta confianza a la gente que la gente se curaba. Fíjense que la mitad de las enfermedades son psicosomáticas. Yo cuando tuve aquí mismo, en esta misma oficina, un problema grave, no en esta oficina, en otra, un problema grave con mi equipo de trabajo, yo perdí la vista de un ojo, como si me bajaron una cortina. Fui donde un oftalmólogo y me dijo, confíe en su cuerpo va a resolver. Y aquel médico me dio tanta confianza en mi cuerpo que de hecho se me sanó la vista, me había caído como una cortina, perdí la vista de ese ojo. Los ciegos que aparecen en el Evangelio, los endemoniados eran epilépticos, los paralíticos muchos eran parálisis psicosomáticas, ¿verdad? Jesús les daba tanta confianza, tanto entusiasmo para que tuvieran fe en su cuerpo y en su vida, que se curaban, claro que se curaban. La fe mueve montañas, en realidad no mueve montañas como las que estoy viendo yo desde aquí, el Pichincha. La fe mueve endorfinas, la fe mueve hormonas que te dan entusiasmo para vivir. Esos fueron los milagros de Jesús. Jesús fue un sanador, Jesús fue un gran predicador, pero Jesús no predicaba discursos, Jesús contaba cuentos, las parábolas. Jesús era un contador de cuentos. Lo quisieron tanto, lo admiraron tanto sus amigos, sus amigas, que lo endiosaron. Dijeron, no, es que era él fue el Hijo de Dios. No, él fue Dios. Y así se van creando las leyendas. Pero en esta Navidad, la leyenda que tenemos entre manos es la del nacimiento del niño Jesús. Exactamente, el nacimiento del niño Jesús, que ustedes pueden estar o no de acuerdo con lo que plantea nuestro amigo José Ignacio López Vigil, Pepe el Hereje. Reitero, búsquenle en redes sociales y síganle. Pero además, si te va gustando esta entrevista, y aunque no te vaya gustando, porque a otros tal vez les guste, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte esta entrevista en tus redes sociales para que otras personas también puedan reflexionar sobre ello. El hecho de que no estés de acuerdo no quiere decir que no reflexiones sobre esto. Y estoy viendo con mi rabillo del ojo que has puesto algo encima de la mesa. ¿Qué es? Te explico, porque hay gente que va a decir, pero si no nació en Belén, si no hay angelitos, ni estrellas, ni pastores, no voy a poner el nacimiento. Pon el nacimiento en tu casa y el arbolito. Mira, yo tengo aquí en mi casa el nacimiento, este es un nacimiento peruano, muy lindo. Este es el niñito Jesús, ahí está José y María, y yo los voy a poner en mi casa atrás, bien bonito, bien adornado. Si Jesús no nació el 25 de diciembre, no pasa nada. Celebra las Navidades todos los días del año. El 25 de diciembre es un día más. Todos los días del año pueden ser Navidad en tu corazón. Exactamente, comparto totalmente tu planteamiento, Pepe. Y ya que mencionas la celebración de la Navidad, a ver, la Navidad tiene un simbolismo, como decía justamente al principio de la entrevista y como lo acabas tú también de reafirmar, es un simbolismo muy importante para la familia, para la unidad de la familia en sentido general, todo esto. Pero en torno a la Navidad existe un halo consumista. Algo que difiere totalmente con la imagen, el pensamiento y el legado de Jesús. La Navidad se ha convertido
en la fiesta del consumismo Sí. a nivel, al menos en el mundo occidental. ¿Qué opinas de esto? Opino que es aburrido. Yo me acuerdo, yo pasé unas navidades en España con unos amigos y a los niños, tenían un varoncito y una chica. El día de Reyes, porque en España es más el día de Reyes que el día de Navidad, le compraron una montaña de regalos y los muchachos abrían uno, lo botaban, abrían el otro. Eran tantos regalos que ninguno llamaba la atención. No pierdas dinero en los regalos. Cómprale un lindo regalito y nada más. Uno es mejor. Es como las rosas en el libro del Principito, que él decía, si tengo 1000 rosas, no tengo ninguna. Mi rosa es única. Un lindo regalo para tu hijo, para tu hija. ¿Y sabes cuál es el mejor regalo? Cuéntales un cuento. Jesús era un contador de cuentos. Cuéntales un lindo cuento, hazle una comida rica, canten, abrácense. Ese es el regalo mayor, el abrazo, el cariño. Inundar a tus hijos de regalo, ese consumismo aburrido. A mí lo que me resulta el consumismo, no solo que es una sinvergüenzada del capitalismo, sino que es aburrido. Cuando tienes 100 regalos, no tienes ninguno. Exactamente. Ahora, hablamos del consumismo, de todo este tema. Y es costumbre en la Navidad consumir pavo. ¿Qué relación tiene el pavo con Jesús? Ninguna, porque no tiene ninguna. Eso fue los que criaban pavo que dijeron, este es el animal de la Navidad. Jesús no comió pavo, allí no comían pavo. Pero además Jesús no celebró nunca ninguna Navidad, ¿verdad? Ni María ni José tampoco. Coman pavo si quieren, coman chanchito si quieren, coman lo que quieran comer, una comida rica. Y si no tienen carne, coman arroz con frijoles, hagan un pastelito lindo, claro que sí. No boten mucho dinero en comidas, péguense un trago, claro que sí. Jesús tomaba vino, claro que sí. A Jesús le gustaba comer. Imagínate que hay un pasaje en el Evangelio que Jesús estaba ya molesto porque lo andaban ya. Y dice Jesús, ustedes son como niños malcriados. Le dice a los fariseos, ustedes son como niños malcriados. Vino Juan Bautista, que no comía ni bebía, que era un profeta ya, y dijeron, tiene un demonio. Y vengo yo, que como y que bebo, y me llaman comilón y borracho. Porque a Jesús a Jesús le gustaba comer, se sentaba a comer con todo el mundo, le encantaba comer y le gustaba pegarse sus tragos. Nunca se emborrachó seguramente, pero le gustaba el vino, claro, le gustaba bailar. ¿Con qué comparó Jesús el reino de Dios? Lo comparó con un convento, lo comparó con un cuartel, Jesús comparó el reino de Dios con una fiesta de bodas. Y en una fiesta de bodas se baila, se bebe, se come y sobre todo se abraza y se besa. Bien, bien. Ahora, Jesús, estamos hablando sobre su nacimiento, sobre la celebración el 25 de diciembre de la Navidad. El nacimiento justamente de Jesús. La Navidad es un momento de regocijo familiar, de encuentro familiar, como lo hemos hablado, es una justificación magnífica para que la familia se encuentre, se abrace, para que la familia se replantee lo que ha hecho mal para hacerlo bien en lo adelante. Y hablar de Jesús me hace pensar en todo lo que existe en torno a él, empezando por Dios, María, en fin, todo. José Ignacio no solamente fue sacerdote. José Ignacio ha dirigido durante muchos años un equipo que se llama Radialistas Apasionadas y Apasionados. Con este equipo, además de que ha capacitado a montones de productores de radio, de realizadores de radio, en Iberoamérica y más allá.
Hay una página web que se llama radialistas.net. Allí ustedes pueden encontrar para reflexionar obras como Otro Dios es posible, Un tal Jesús, en fin, hay un montón de obras relacionadas con este tema, independientemente de que existen otras también con un vínculo social muy profundo, muy importante en estos tiempos. Yo los invito a todos a que busquen radialistas.net para que no solamente pasen un momento de muy sano, llamémosle así entre comillas, muy sano entretenimiento, sino que sea un entretenimiento con conocimientos, para que alimenten el alma. Estas obras que varias de ellas incluso las creaste con tu hermana, Sí, con María, a quien le envío un fortísimo abrazo. Todas estas obras te van a hacer pensar justamente, quizás cuestionar lo que has sostenido durante toda tu vida. Eso no está mal. Está mal quedarse rígidos como un pedestal, sí, como un pedazo. Sí. Eso es lo que está mal. La vida es cambio, es evolución. Y evoluciona el pensamiento también. Reitero, esto que hemos hecho aquí hoy, con mucho respeto a todos ustedes, quisiera que se revirtiera con comentarios de respeto también a nuestro invitado. Si no están de acuerdo, plantéenlo. No estoy de acuerdo por esto y por esto. Sí. Pero recuerden que cada comentario que hacen ofensivo porque se sienten ofendidos, esto no tiene ningún interés de ofender a nadie, sino de pensar. Cada comentario ofensivo que hacen afecta a otras personas indirectamente, porque lo leen otras personas y no tiene sentido. Vamos a alegrarnos la vida, como bien lo decía nuestro amigo Pepe el Hereje, alegrarnos la vida este 25 de diciembre y todos los días del mundo como el verdadero día de nacimiento de Jesús. Cualquier día pudo ser. No quiero acabar sin decirles que yo visité Belén. Yo he estado 3 veces en Belén de Judá. Puede ir uno caminando desde Jerusalén 10 kilómetros hasta Belén. Ahí está una de las basílicas de las iglesias más antiguas del cristianismo. Imagínate que para que la gente no entrara a caballo en la iglesia, una iglesia enorme, le pusieron la puerta de entrada bajita, para que no pasaran los caballos, y cuando uno entra tiene que bajar la cabeza, tiene que inclinarse. En la Basílica de la Navidad, allá en Belén de Judá, hay una estrella de plata y dice la estrella, aquí nació Jesús. A mí no me importa si Jesús nació en esa estrella en Belén, en Nazaret. Jesús nace en nuestros corazones. Amigos, creo que con esta reflexión final de nuestro querido Pepe el Hereje podemos dar por terminada la entrevista. A todos, este 25 de diciembre y cada día de la vida, como nos propuso Pepe, podría decirles feliz familia a todos. Feliz día, feliz noche, feliz momento con tu familia y feliz porvenir. ¿Qué le deseas a la gente? Felices fiestas, feliz alegría y que el año 2025 venga mejor que este que ya termina.